Para el año 2015 arranca la tarifa marginal para el bracket más bajo, es decir, de 0 a menos de 2.000 millones de pesos de base gravable, arranca en 0.20 y termina para el rango más alto en 1.15. Para el siguiente periodo gravable, para el año 2016, el rango más bajo, como comenzamos a ver, comienza a decaer y arranca en 0.15 y termina en 1. Para el 2017 termina el impuesto a la riqueza para las personas jurídicas y termina con 0.05 para el rango más bajo y termina en 0.40 para el rango más alto. Ahí miramos cómo en efecto el impuesto a la riqueza para las personas jurídicas se extingue en el año 2018. Ahora, miremos la causación del impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza se causa a 1 de enero del 2015, 2016, 2017 y 2018 si usted es persona natural. Es decir, la base gravable la va a tener que calcular por cada uno de esos años. Si usted es persona jurídica, se causará de 1 de enero del 2015, 2016 y 2017, y como ya lo vimos para el año 2018, las personas jurídicas no deberán tributar el impuesto a la riqueza. Miremos los plazos para el pago del impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza se comienza a declarar, o ya se comenzó a declarar, a partir del 12 de mayo del 2015 y se termina su declaración el 26 de mayo de 2015. En esta primera declaración usted debe presentar la declaración con el pago de una primera cuota. La segunda cuota será presentada en los términos fijados por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que para este efecto son a mediados de septiembre. ¿Sí? Tratemos de mirar algunos casos problemáticos para efectos de dilucidar el alcance del impuesto a la riqueza. Este caso parte de la siguiente premisa. La sociedad XY es contribuyente del impuesto sobre la renta para 1 de enero del 2015 y tiene el siguiente patrimonio: acciones en la sociedad X por valor nominal 800 millones, oficina de 150 millones para un total de patrimonio bruto de 950 millones. En este caso, lo que debemos determinar es que si esa sociedad X, Y y Z es contribuyente del impuesto a la riqueza. La respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué es no la respuesta? La respuesta es simple, porque el patrimonio bruto no supera los 1.000 millones de pesos de que trata la ley para ser obligado a pagar el impuesto a la riqueza. Vemos otro caso. Este mismo caso, la misma sociedad XYZ es contribuyente del impuesto sobre la renta para el 1 de enero del 2016 tiene el siguiente patrimonio: acciones en la sociedad X, valor nominal 800 millones, y compró otra oficina, tiene 450 millones de las dos oficinas que adquirió. Tiene un total de patrimonio bruto de 1.250 millones. Como observamos, en el anterior periodo gravable, en el año 2015, tenía 950 millones de patrimonio bruto. En este año tiene un aumento patrimonial en razón a que adquirió dos oficinas y tiene un patrimonio bruto de 1.250 millones de pesos. La pregunta que debemos resolver acá es que si esa sociedad XYZ debe contribuir con el impuesto a la riqueza. La respuesta es no. Y la justificación de esa respuesta es que para 1 de enero del año 2015 no tenía el patrimonio que señalaba la ley para efectos de ser contribuyente del impuesto a la riqueza. Es decir, no tenía un patrimonio superior a 1.000 millones de pesos, cuestión que sí lo tiene en el segundo año, pero que no deberá tributar por él. El caso número 3 es la sociedad XYZ tiene el siguiente patrimonio líquido. A 1 de enero tiene un patrimonio de 1.200 millones, a 1 de enero del 2016 500 millones de pesos y a 1 de enero del 2017 5.000 millones de pesos. Lo que debemos dilucidar para efectos del impuesto a la riqueza es determinar qué pasa
con este sujeto en el año 2016? Miremos que tiene un patrimonio inferior a 1.000 millones de pesos. La pregunta es si está obligado o no a tributar por efectos del impuesto a la riqueza. La respuesta es sí, por efectos de que el hecho generador está anclado a 1 de enero del 2015. A partir de este año, por el simple hecho de haber tenido un patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos, deberá tributar por los 3 años, así en uno de ellos tenga un patrimonio inferior al señalado en la ley. Y el caso número 4 es un ejemplo para efectos de determinar la depuración del impuesto a la riqueza. Entonces comencemos. Julián a 1 de enero del 2015 tiene el siguiente patrimonio: inmuebles, 5 casas cuyo avalúo catastral cada una es de 500 millones de pesos, que eso da lugar a un patrimonio bruto de 2.500 millones de pesos. Adicionalmente tiene unas deudas o crédito hipotecario por 1.000 millones de pesos. Al momento de hacer la resta de estos conceptos, si quieres, gracias, de estos conceptos me da un patrimonio líquido de 1.500 millones de pesos. En consecuencia, Julián es un sujeto obligado a pagar el impuesto a la riqueza en Colombia. Ahora miremos cómo él debe depurar la base gravable del impuesto a la riqueza, es decir, los factores que miramos ahí que puede restarse Julián para determinar su base y calcular con la tarifa del año 2015 su impuesto a cargo. Ahora, como lo recordarán, señalamos que las personas naturales podrán restarse las 12.200 VTs de la casa o vivienda de habitación. Eso, en palabras un poco, en términos numéricos, esos son 345 millones de pesos. A esa base, este factor se lo vamos a restar, nos da una base de 1.155 millones de pesos. Le aplicamos el rango de la tarifa más baja para ese tipo de obligados y me dará a pagar un impuesto de 144.000 pesos. Así se determina la base gravable en el impuesto a la riqueza. Hay una cuestión que acá debemos resaltar. La DIAN, en un concepto reciente, señaló respecto de la casa o vivienda de habitación, señaló que solo se podían restar un solo bien en donde el sujeto obligado residía. Por ejemplo, en este caso, Julián tenía 5 bienes, 5 activos, 5 bienes inmuebles. Solo podrá restarse respecto de uno de esos bienes el valor de 345 millones de pesos. No lo puede hacer por todos los 5 bienes, solamente lo podrá hacer respecto de uno en virtud de la doctrina de la DIAN, que es vinculante solamente para los funcionarios de la DIAN. El impuesto a la riqueza, como lo veremos a continuación, tiene una declaración voluntaria que le permite a los contribuyentes que quieran declarar y pagar el impuesto a la riqueza hacerlo de manera voluntaria ante la administración tributaria. Esto tiene una incidencia bastante particular respecto del impuesto complementario de la riqueza de normalización tributaria, que lo vamos a mirar a continuación. Miremos el impuesto de normalización tributaria. Como lo señalé, el impuesto de normalización tributaria es un impuesto complementario al impuesto a la riqueza. Al ser complementarios se presentan en la misma declaración y como consecuencia de ello deberá declararse en el mismo formato que para ello establezca la DIAN. ¿Cuál es el hecho que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria? Puede ser de 2 maneras: la posesión de activos omitidos y la inclusión de pasivos inexistentes. Este impuesto de normalización tributaria tiene una finalidad esencial. La finalidad esencial del impuesto de normalización tributaria es que las personas que tengan su situación tributaria de manera irregular con la DIAN puedan normalizar su situación y regularizar sus activos o sus errores en sus declaraciones del impuesto sobre la renta mediante este impuesto complementario. Pongamos el ejemplo para ser un poco práctico respecto de los contribuyentes, algún tipo de contribuyente del impuesto sobre la renta que
omitió declarar algún tipo de activo en su declaración del impuesto sobre la renta. Es decir, se le olvidó registrar una oficina, una industria o cualquier cosa que tenía a su nombre. Esta es la oportunidad que tienen los contribuyentes para regularizar su situación tributaria frente a la DIAN. ¿Cuál es la base sobre la cual se declaran este tipo de activos o de pasivos? La base sobre la cual se declara, la ley establece que es el valor, en el caso de los activos omitidos, el valor patrimonial del activo de conformidad con las normas del estatuto tributario o el costo comercial, cualquiera de los dos a elección del contribuyente, pero en ningún caso ese valor puede ser inferior al valor fiscal. Y en lo que respecta al valor del pasivo o el valor de los pasivos, la DIAN en un concepto reciente señaló que es el valor del pasivo omitido en la respectiva declaración tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Si yo en el año 2014 incluí un pasivo que no estaba debidamente sustentado, es decir, una deuda no estaba debidamente soportada de conformidad con la legislación tributaria, y quiero regularizar esa situación con la DIAN, puedo declarar el impuesto de normalización tributaria y adicionalmente declaro ese pasivo con el valor en que lo declaré en el año 2014. Respecto de las tarifas del impuesto de normalización tributaria, la ley trae 3 tarifas dependiendo del año en que usted vaya a normalizar sus activos o sus pasivos inexistentes. Si usted lo hace en el año 2015, va a arrancar con una tarifa del 10%. Si lo hace en el 2016, con una tarifa del 11.5%, y si lo hace en el 2017, del 13%. Esa tarifa y este impuesto de normalización tributaria se paga por una sola vez. Luego, si usted normaliza sus activos en el año 2015, lo hace a una tarifa del 10%, pero si lo decide hacer en el año 2017, la tarifa a la que la va a realizar es a la del 13%. Miremos un caso bastante particular relacionado con el impuesto de normalización tributaria. La sociedad XYZ tiene un patrimonio líquido de 500 millones de pesos a 1 de enero del 2015. Y la pregunta acá es determinar si esa sociedad puede normalizar su situación ante la DIAN al tener un activo omitido. Como es un impuesto complementario del impuesto a la riqueza, uno podría pensar que al tener que declarar el impuesto a la riqueza debe tener un patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos para efectos de declarar el impuesto a la riqueza y el complementario de normalización tributaria. Uno podría pensar eso, pero la ley le permite adicionalmente una declaración voluntaria, luego le permite a la sociedad XYZ, en este caso, presentar su declaración mediante el mecanismo voluntario que les acabo de señalar, le permite declarar el impuesto a la riqueza y adicionalmente le permite normalizar el activo mediante el régimen que acabamos de señalar. Luego, esta sociedad XYZ, a pesar de tener un patrimonio líquido de 500 millones de pesos, no ser sujeto pasivo del impuesto a la riqueza, en el caso de que tenga un activo omitido, lo podrá hacer presentando su declaración tributaria de manera voluntaria, el impuesto a la riqueza y la liquidación correspondiente del impuesto de normalización tributaria. Ahora miremos la tercera novedad en cuanto a temas impositivos trae la ley 1739. Y la tercera novedad es la sobretasa del CRE. Como ya lo observamos, la sobretasa del CRE tiene una finalidad especial, la cual es sustituir la fuente de ingreso para el Estado en razón al marchitamiento o la extinción del impuesto a la riqueza para las personas jurídicas. Entonces, como miramos, a medida en que va pasando los años, el impuesto a la riqueza se va marchitando para las personas jurídicas y esta sobretasa del CRE va aumentando año a año para las personas jurídicas. Entonces, lo primero que se debe recordar es que el impuesto sobre la renta para la equidad CRE solamente lo pagan las personas jurídicas en el país. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta serán quienes deberán pagar el impuesto sobre la renta para la equidad CRE.